Éxodo capítulo número 19. No, Éxodo capítulo número 20, versículo 18. Éxodo 20, 18. Solamente algo muy corto y es dos palabras ahí que pueden llegar a ser confusas, ¿sí? Por la traducción española, pero yo creo que miremos entonces el hebreo de esas dos palabras. Dice 20, 18. ¿Estamos ahí? Sí. Alguien que me ayude a leer, por favor. Jenny, puede ser. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Bueno, primera cosa que hay que sacarnos ahí un poco de Hollywood es que en muchas películas de Hollywood y en muñecos para niños colocan que solamente humeaba la punta del monte. Y ahí dice todo el monte humeaba. Vuelve a leer, por favor. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Entonces toda la montaña botaba humo. Si ustedes miran imágenes, que es lo que yo decía esta mañana, del monte Sinaí, el verdadero, ¿no? El que queda en Arabia, como lo dice el libro de Gálatas, van a darse cuenta que el terreno del monte Sinaí, de la montaña Sinaí, es más oscuro que el de las montañas vecinas. Los que vieron la clase de historia, hace como unos 2 o 3 años también acá conmigo, ¿sí o no? Vimos las imágenes y se dieron cuenta que la tierra parece carbonizada. Correcto. Y los mismos científicos dicen, aquí toda la montaña alguna vez estuvo bajo fuego, pero no se explica por qué. ¿Por qué no? Algunos de ustedes dirán, ¿por qué no hacen más investigaciones? ¿Por qué no las hacen? Acuérdense los que estudiaron esa vez. Porque no los dejan pasar. ¿Sí o no? Toda esa zona está militarizada, ¿sí o no? Y está todo hecho una cerca militar, donde no dejan acercar a ninguna persona allí. Lo mismo están las piedras donde se supone o creemos que fue colocado el becerro de oro, y otras piedras talladas con cosas hebreas como la menorá. Que lo más curioso, a mí lo que más me llama la atención de esas piedras talladas es que la menorá que ellos tallan es curva. 19. Sigue Jenny, por favor. Y dijeron a Moshe. ¿Cuál? Pero espérame un momentico. O sea, ahí habla que también, o sea, dice que vieron, Sí, observaron. observaron. ¿Cómo observan el sonido de la corneta? El estruendo, lo que dice ahí, observaron el estruendo. ¿sí? Sonido. Bueno, yo busqué la palabra observar, esa que está ahí, y encontré, esperen a ver si présteme la hoja que yo leí. La palabra creo que es, en hebreo significa, no recuerdo qué palabra es, significa estar atento, no tanto como con los ojos, sino estar atento en todo sentido. Entonces miren, ahí la palabra observaban, según lo que yo miré, hagan favor y me ayuden a mirar en el hebreo, de pronto yo me equivoqué, la palabra ra'a, y significa estar atento, no tanto observar. 18, 20 y 18. Porque esa es una buena pregunta, ¿cómo es que observaron el sonido? Ra. ¿Y qué significa? Ver, literalmente, figurativamente, en numerosas aplicaciones. Aparecer, aprobar, atender, buscar, considerar, contemplar, dejar, descubrir, dignarse, discernir, enseñar, entender, escoger, especial, estimar. Bueno, ya. examinar, Hasta ahí nomás. Suficiente. Está leyendo todo el diccionario. Atender, o sea, atendieron, pero En hebreo, Ra, sí. ¿Doble A? Con doble A, ¿cierto? Sí. Doble A. Y la última tilde. Es el hebreo H7200, a los que les gusta anotar ese tipo de datillos. H7200. Bien, sigamos leyendo entonces el 19, Jenny, porfa. Y dijeron a Moshe, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero que no hable Elohim con nosotros, para que no muramos. Lo mismo de siempre, ¿no? ¿Quién le hablaba ahí? Dice que hable con nosotros. No, perdón, disculpe. Vuelve a leer. Y dijeron a Moshe, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Elohim con nosotros, para que no muramos. Dice, no hable Yuhet-Bajei o no hable Elohim. Elohim. Pero miremos en el hebreo, de pronto la Reina Valera nos está vendiendo humo. Si hay que mirar en el hebreo a ver si dice Yuhet-Bajei o si dice Elohim. 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 Espera. 19, Éxodo 20, 19. ¿Está la palabra Yuhet-Bajei por ahí? Elohim, el hebreo 4.3. Elohim. Sí. Rohim, dice ahí, ¿no? Elohim. No, Rohim. Rohim. Lo que usted va a decir de observar. Así. Y es la primera palabra, lo primero que se debe utilizar es ver. ¿Es qué? Ver. Ver, observar. Dice, y dijeron sigue Jenny, porfa. Y dijeron a Moshe,
nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Elohim con nosotros para que no muramos. Y Moshe respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Elohim, y para que su respeto esté delante de vosotros, para que no pequéis. Listo. Alto ahí un momento. Miren lo que dice ahí. Dice, La primera que utiliza es verbo. no Es temáis. más profundo. Pero más adelante dice, Dios vino para que temas. ¿Sí o no? Es como yo le dijera, yo vine para que no teman. Y vine para que temáis. ¿Sí o no? En la versión española dice eso. La Reina Valera 1960 dice eso. O sea, están seguido la palabra temor y temas. ¿Sí? Dice, a leerlo yo. 20:20. Y Moshe respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Al fin que, ¿temamos o no temamos? Entonces, cuando hay ese tipo de incoherencias en el español, ¿a dónde toca ir? A mirar los hebreos. Entonces yo quiero que los que tienen ahí acceso a los esgoríes o a los hebreos, me ayuden a mirar las dos palabras si son iguales. ¿Qué versículo es? 20:20. Entonces, la pregunta es, ¿por qué dice, yo he venido para que no temas? Y luego dice, para que el temor de él esté en ti. No Entonces, temáis. Ese es del hebreo 33-74, Yirá. ¿Qué significa temor? También usado como infinitivo, moralmente, reverencia, espantoso, temer o temor. ujú, Y el otro temor es Yaré, raíz primaria, temer, moralmente, reverencia. reverenciar, Asombrar. causativo, asustar, amedrentar, Memorizar. asombrar, atemorizar, cosa, espantar. Bueno, yo quiero que... No son el mismo, porque Sí. son 3:33. Bueno, ahí vemos una primera conclusión. Y es que las dos palabras, una la que se utilizó para temor y para temáis, en la versión española, ¿cierto? Son diferentes en el hebreo. ¿Sí? Porque Moshe está diciendo, Dios, ¿cierto? Moshe respondió al pueblo, no temáis, no temáis. Y más adelante dice, para que su temor esté delante de vosotros. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, simplemente en el contexto, uno puede ver que hay dos tipos de temor. Uno que Moshe reprueba y dice, no hay que temer. Pero después le dice, hay que tener este otro temor. A Dios hay que tenerle temor, hay que tenerle miedo o temor. 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 ¿Sí o no? Temor. Listo. Vale. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? ¿El temor a Hashem o el temor de Hashem? De. Recuerden que eso lo vimos en una yeshiva, ¿no? De. Solamente De. existe en un capítulo, en un versículo, yo creo que es para más decirlo. Sí. ujú. Entonces yo quiero que lo miremos en el hebreo, los dos términos. Ya Juan Pablo nos dio una parte y es que el término de un temor es diferente al otro, obvio. Porque una cosa es yo tener miedo y otra cosa es yo tener temor a Dios. La gente dice, es que a Dios hay que temerle, pero lo ponen como en un tono amenazante. ¿Sí? Como si Él estuviera siempre presto para castigar. Y no es tan así. Porque entonces tendríamos no Dios, Yuhel Bajei, sino que se llamaría castigador. ¿Cómo se dirá castigador en hebreo? No tengo ni idea. ¿Sí? No se llamaría el Eterno o el Dios de Israel, sino el castigador. Ahí sí, entonces yo les diría, témanle. ¿Sí me hice entender más o menos? Pero yo creo que me ayuden con el hebreo. Sí hay diferencias, porque el Strong, o sea, lo que nos lee Juan Pablo es que son diferentes, pero yo quiero mirar las diferencias en las letras, en las vocales. ¿Tiene que haber alguna diferencia? En los dos términos. Nenash, castigador. Pero sí parece ¿Y lo de temor? que una es raíz de la otra, Que ¿no? ya sabía que era castigador. ¿Cómo? Parece como si una fuera raíz de la otra, porque pues, No una es tanto Yira, eso. La otra es Yare y están como muy cerca. Pues yo es del hebreo si no sé nada, pero están como Sí, en el Strong, escalonadas con el- 33-73 y otro es 33-74. Están como a diferencia de uno o dos hebreos. Bueno, miren, mientras que buscamos el hebreo, conclusión es esta. El primer temor es miedo. Entonces, Moshe les dice,
Yo incluso le hice a los niños pequeños corregir eso en la Reina Valera. O sea, la primera debería decir, No tengas miedo. no tengas miedo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Estamos en el 2020, voy a leerlo tal cual como está en la Reina Valera. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis. Entonces yo le hice cambiar. No es no temáis, es no tengas miedo. El ser humano sí siente miedo. Sí, no tengas miedo. Y el otro es, miren lo que dice entonces, no tengas miedo. Porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. Para que su respeto, reverencia, pueden colocar ahí en vez de ese temor. ¿Por qué estamos haciendo ese cambio en el español? En el hebreo no hay necesidad de hacer el cambio, porque en el hebreo están los dos términos diferentes. Pero si usted coloca en una misma frase temor y temor, si usted lo lee sin entendimiento, usted se enreda. Porque usted dice, Dios dice que yo no tenga temor, pero después dice que le tema. Entonces, ¿esa vaina qué es? Entonces, primer temor, no tengas miedo. Y el segundo es para que su respeto viva delante de ti, tu reverencia. Hicimos ya el cambiazo en el español, como les digo, es un problema de la Reina Valera, no del hebreo. ¿Sí lo arreglamos ahí? ¿Quedó claro entonces ese pedacito de la parashá? Listo. Ahí está uno de los personajes que yo creo que es más importante y enigmático, ¿cierto? De toda la escritura, que es Yitro. Eso hay mil conjeturas en el judaísmo. Dime. Yo leía algo sobre la parashá, digamos que una de las señales que cuando se abrió el mar, pues se abrió en 12 digamos, pedazos y que cada pedazo era para una tribu. Sí, eso está en un salmo. Túnel. Eso está en un salmo. Sí, No y está que en era como paredes de cristal. que Pero- realmente estaba congelado el mar. Exactamente. Pero decía que también como señal para Sí. las personas de esa época, otras partes, esto lo leí, puede que sea verdad, no sea verdad. Pero decía que en otras partes el agua también se abrió, como señal de que había, digamos, un poder supremo, un único Dios que estaba haciendo un milagro en eso. ¿Sabes en qué sentido? También, digamos que si había, Pues se si tenía abres- un pozo de agua, se Digo, abría. yo digo que más complicado Se hacer 12 congelaba. caminos que abrir el agua. Bueno, se mostraba una señal, se hacía lo mismo. Y cada lugar de agua del mundo se partió. Por eso, Dinos el como texto. esas dos señales, digamos que fueron unas de las señales que Yitro vio para ir a buscar a, digamos que a Moshe y digamos que entender que el Eterno era El Dios de el Israel. único Dios y el Dios de Israel. Entonces sí, o sea, esa es una posesión. De que ¿cómo Yitro se convierte a la fe hebrea? ¿En qué se basó él? Para empezar en Shemot 18, para empezar, escuchó Yitro. Sí, es así o no es así. Sí, señor. Ah, bueno, entonces vamos hablando de lo mismo. No, una preguntilla ahí. Pero dame un segundo y seguimos redondeando lo que Jenny nos está tratando de decir o enredar. Y es que hay una gran enigma sobre Yitro, cómo creyó en la fe de los hebreos. ¿Basado en qué? ¿Sí? Además, digamos que investigué que Yitro, digamos que como sacerdote, él había buscado o había practicado diferentes creencias que habían en esa época, Sí. incluyendo era un sacerdote, era un consejero o fue consejero de, no, yo leí que era del rey de Egipto, Sí, perdón. Consejero de Faraón. Ujú. del faraón. Dentro de las santas, ¿cierto? Dentro de las tantas que buscó, porque él buscó por muchos lugares, digamos que él practicó, digámoslo así, más que Practicó. buscar, practicó. Vale. Pues hay muchas conjeturas sobre Yitro, ¿cierto? En muchas posiciones. Que era un asesor, ¿cierto? Que era un sacerdote pagano. Que él vio que el mar, ¿sí o no? De las cañas, salió en 12 pedazos, que salió por la mitad. Entonces eso fue lo que creyó Yitro. En mi concepto, en lo que yo creo, lo pienso, en lo que he leído, ya saben cuál es más o menos mi posición, ¿cierto? Yo creo que él es sacerdote según el orden Melquisedec. Sí. Por lo menos el nombre de Yitro tiene 3 letras de Torah. Sí, el Yud, la Tet y la Tiene Resh. la Waw, tiene la Resh y tiene la Tav.
Pues yo creo que es un hombre que, digamos que anduvo como en muchas, llamémoslo así, creencias, y al final como que el Eterno lo llamó y terminó cumpliendo a su pueblo, ¿no? Pues yo considero que él es hebreo. Sí, él es obviamente una persona hebrea, pero no es un hebreo. Él, según nuestras cuentas, viene de la escuela de Sem. ¿Sí? Sem. Noah transfiere el sacerdocio a Sem. Y Sem es una escuela que se llama la escuela según el sacerdocio Melquisedec, a la cual nuestro patriarca Abraham le da los diezmos, donde el menor es bendecido por el mayor, porque Abraham tenía en sus lomos ¿a quién? A Leví, ¿sí? Y Leví era el sacerdocio que después viene ¿a qué? A claudicar, porque el sacerdocio levita ya pereció. Dice, una vez cambiaba la ley, cambiaba el sacerdocio, cambiaba la ley. Son textos que están en hebreos. Entonces estamos bajo el sacerdocio. Desde ese entonces ya se venía fraguando el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y Yitro era un sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Porque es que si uno mira dónde se preparó él, o cómo adquirió su sabiduría, tanto que Moshe él va donde Yitro. ¿Cómo se casa Moshe con una mujer que, entre comillas, desconoce o prácticamente de otra cultura? Pero es que mirando eso, o sea, si es Madianita, Madian es el sexto hijo de Abraham, cuando se casó con Setura. Entonces hay un parentesco, hay por lo menos una, no es Lazo extranjera que sanguíneo. digamos. Es como Rebeca, que Rebeca no es como tal hebrea, sino que es aramea, algo así. Sí, pero nosotros no sabemos en qué parte Sem, que es el origen de la historia, ha podido, su sangre hacia dónde ha acogido. Sí, pero es Uno. que lo que vos sabés es cierto, o sea, Mariam es un hijo de Abraham. Ah, sí. Y Moshe se casó con una familiar, o sea, prima hermana, no sé, pero es familiar, porque nosotros siempre hemos visto esa parte que Moshe se casó con una extranjera y no es tan extranjera. Sí, Moshe, sí. Yo nunca he creído que Moshe se casó con una extranjera, nunca. Yo creo firmemente que Moshe, la persona con la que se casó, era hebrea. Porque Yo creo firmemente. ahí empezamos muy raro con eso de la circuncisión. Claro, ¿no? claro. Que ya leí, que se le apareció un demonio, que no, que era una serpiente, una vaina rara. Sí. Que la circuncisión, que por cuanto Moisés no había circuncidado al hijo, una vaina así. Pero la protagonista es ella. Ella. Y ella tiene una acción en esa Sí, dice que la circuncisión. el Brit Milá al hijo y se lo tira a los pies y le dice porque eres mi esposo de sangre. Ajá. O sea, ella sí hace la Brit Milá es porque conocía conocer la algo. brimidad y sabe que viene el acoso por algo que falta cumplir. Le damos le verá. Ese es lo para eso. Si queda leerlo. No, solamente a modo de dato. Ella, si es que no, ella tampoco es una cuestión aleatoria, es que siempre nos han caído en la imagen de que esa zona está. Siempre o sea, desafortunadamente el judaísmo siempre ha querido encerrarlo todo. Y como digo, parte de estar encerrado todo es que en el caso de la esposa de Moshe, 4:25. Y 4:21. o sea, es que siempre como ellos, como la mujer de Moshe no aparece tanto en escena, pensamos que es una más, una menos, y no. Como Yitro aparece un rato nomás, pensamos que es uno más, uno menos. No, tampoco. Ellos son trascendentales en la cuestión de Moshe. Lo que pasa es que no hay muchos estudios sobre. O te va a profundizar el tipo de nivel en que se encuentra ella y Yitro. ¿Sí? Y la paracha de esta semana empieza. Escuchó Yitro, ¿no? Escuchó Yitro. Todo lo que había hecho Elohim, ¿Qué pasaje es, perdón? Shemot 18:1. Éxodo 18. Escuchó Yitro, sacerdote Madián, suegro de Moshe, todo lo que había hecho Elohim por Moshe y por Israel, su pueblo, cuando sacó a Adonai Israel de Israel. Dice, escuchó Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moshe,
todo lo que había hecho Elohim por Moshe. ¿Cómo dice esa Torá, ese pasaje? Yitro, ministro de Madián, Ah, suegro de Moshe, oyó todo lo que Dios había hecho por Moshe y por su pueblo Israel, y que el Eterno había sacado a Israel de Misraim. dice, mire que dice que por su pueblo, es aquí evita esa partícula, por Israel. Cuando sacó a Adonai a Israel de Egipto, ahí donde, perdóname que reitere para Sofía, y es esto, y eso a veces produce, que es sencillo pero la gente no lo capta, es entender que todos los que salieron de Misraim, ¿de dónde eran? ¿Dónde nacieron? ¿Dónde crees que nacieron todos? A ver, todos los que, ahí va, todos los que nacieron en Egipto, les digo, ¿no? Todos los que nacieron, ¿de dónde eran? ¿De dónde eran todos los que, todo nuestro pueblo? ¿De dónde nació? Ahora la cambio. ¿Dónde eran? Egipcios. Su cédula decía, ¿dónde? Egipto. Y sin embargo la escritura dice, cuando sacó a Adonai a Israel. Esto es una clave, ese conceptico tan chiquito que lo vemos es parte clave para entender todo el barajuste. Porque si yo entiendo que los que nacieron en Egipto eran egipcios, ¿cierto? Por nacionalidad, pero eran ¿qué? Israelitas, realmente. ¿Cómo es que hay un israelita nacido en Egipto? ¿Sabe por qué hay un israelita nacido en Egipto? Por la misma razón que tú eres un israelita nacido en Bogotá. Te dicen, no, porque ahí sacó su pueblo. Ah, bueno, todo su pueblo eran egipcios. No, a fin que eran egipcios, eran israelitas. Eran israelitas. ¿Nacidas en dónde? En Egipto. Nosotros no somos israelitas por nacer en Bogotá. Porque ese cuento dicen, ahora se las tiran de judíos, ahora se las tiran de israelitas, ahora con la bandera israelí para todos lados, ahora con el no, es nuestra nación. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? Porque un día te van a preguntar, ¿cómo así que ustedes son israelitas? Y digo, por la misma razón que Moisés, nacido en Egipto, era levita. Es decir, israelita. ¿Me hice entender? Dice, escuchó Yitro, sacerdote de Madián, sobre Moshe, todo lo que había hecho Elohim por Moshe y por Israel, su pueblo. ¿Por qué? Porque como nosotros somos su pueblo, nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos su pueblo, por lo tanto no somos de este mundo. ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? A ver. Cuando sacó a Adonai a Israel de Misraim, de Egipto, tomó Yitro, suegro de Moshe, a Séfora, esposa de Moshe, después que él la hubo enviado, y a los dos hijos de ella. El nombre de uno era Gerson, pues él había dicho, peregrino he sido en tierra extranjera. Y el nombre de uno era Eliezer, pues el Dios de mi padre ha sido mi ayuda y me libró de la espada de Paró. Se allegó Yitro, suegro de Moshe, y los hijos de este y su esposa hasta Moshe, en el desierto, donde él estaba acampado. Allí, tan interesante, ¿no? En el monte de Elohim. Leanlo en la Reina Valera, por favor. El 5. Y Yetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Elohim. Junto al monte de Elohim. Junto al monte de Dios. Sigamos. Mandó decir a Moshe, yo, tu suegro, Yitro, yo, tu suegro, Yitro. ¿Por qué se identifica como suegro y no como Yitro solamente? Para mostrar que es como la autoridad, una especie de autoridad. ¿Qué más? ¿Asunto familiar? Que no le está hablando a un extranjero, sino como alguien de la casa.
mandó decir a Yitro, yo, tu suegro. Yitro. No dice yo, Yitro, yo tu suegro, Yitro. No dice yo, Yitro, tu suegro. Y obviamente por lo que dice Sergio. Yo, tu suegro, Yitro. No dice yo, Yitro, tu suegro. No, yo, tu suegro, Yitro. Vengo hacia ti. Y tu esposa y sus 2 hijos también con ella. ¿Por qué no le dice y tus 2 hijos? Que en la reacción, siempre en la reacción de los textos, toca mirar, sobre todo cuando hay algo muy oculto, la reacción que hace. Porque cuando dice tus hijos, porque también son los hijos de él, ¿no? Aquí estoy hablando como si solamente fueron los hijos de ella. Vuelvo y repito el texto. Manda a decir Moshe, yo, tu suegro Yitro, vengo hacia ti, tu esposa y sus 2 hijos también con ella. Y tus 2 hijos. La pregunta es, ¿Por qué hace la reacción del texto así? ¿por qué primero los hijos? No, porque él excluye como si Moshe no fuera el padre. Y dice, y sus 2 hijos. No dices tus 2 hijos, tus 2 hijos. Porque si es que está diciendo tu esposa, dice. ¿No será que de pronto él no había visto, pues no tanto no había visto por los niños, sino de pronto era mal padre, pues no sé. No, yo pienso que... Sí, algo de comentario. Porque dice que nunca lo había circuncidado y esa vaina que es. Dígale eso a Moisés que no lo encuentre. Yo pienso que para que él no sienta que en lo que le va a decir hay como una cercanía como de familiar, sino que es una persona aparte, ¿no? ¿Ustedes cómo sienten a Moisés, el perfil? Profe de español, yo te pregunto algo. Dice, mandó decir a Moshe, yo tu suegro Yitro, yo tu suegro Yitro, vengo hacia ti y tu esposa y sus 2 hijos, no dice tus 2 hijos. Sí me hago entender la reacción del texto. ¿Por qué pasa de tú y sus hijos? Yo pienso que es como recordándole, porque Moisés está como tan entretenido ya. Bueno, Las cosas, entretenido. Un poquito como la familia. Vale. ¿Qué es? Sí, pues eso dice Sergio también, ¿no? Que puede ser un mal padre. Profe de español. Además, El reacción tú, sus, ¿qué pasa? Hasta luego. ¿Tú qué es? Jesús está en tercera persona del plural y tú deberías ser la segunda persona. Está en tercera persona, está refiriéndose solo a ella. Bueno, pero ¿por qué en la reacción se pasaría eso? Tu esposa, tu suegro, sus hijos. No tus hijos. No sé, de pronto hacerle recalcar que Que tenía hijos. no solamente la mamá es ella, sino que pues él también tenía que tomar cierto papel, así como estaba siendo líder de un pueblo, también tenía que liderar su hogar. Se supone, ¿no? Que el hombre es la cabeza de la mujer, pero pues Gracias. siendo ahí, uno mirando dónde está, la mujer de Moisés casi nunca sale, ¿no? Siempre sale como cabeza del pueblo, pero nunca sale como cabeza de su casa. Entonces, ¿cómo está la reacción en hebreo, Gonzi? Mientras que él busca la reacción, porque eso no es tan normal, ya tu suegro, tu esposa, sus hijos. Dijo Camilo por la duda, ¿no? Dijo Sergio porque el hombre como que no le iba bien en el hogar. Y Miriam dice que porque el hombre estaba entretenido. Vale, ahí vamos. Continúo. Salió Moshe al encuentro de su suegro. Aquí en la Torah dice que por medio de un emisario es que le está mandando a decir esa razón. Ese es el comentario, ¿no? Y que pudo decir, porque utiliza un verbo que es el verbo vayomer. Entonces, cuando hace verbo vayomer, lo más seguro es que el mensaje era escrito. ¿Sí? Pero bueno, ahí no está el meollo. ¿Por qué le dice sus hijos, no tus hijos? ¿Por qué crees, Wendy? Porque de pronto él no tenía, de pronto los hijos no tenían el comportamiento que le incluyera que fueran de él. De pronto el comportamiento era completamente diferente. Bueno, y ahora aquí entre todos,
¿Cómo vemos nosotros a Moisés, nuestro patriarca? ¿Pero en qué sentido? ¿O en qué- Con el perfil, o sea, es un man que parece barranquillero, ¿sí o no? Sí, exacto, sí. O es un man que parece, no, muy cerca, más para el sur, que parece, no sé, algo más introvertido. ¿Cómo ven ustedes a Moisés? ¿Cómo se imaginan ustedes a Moisés? ¿Qué han visto este momento de Moisés? Pues como que él solamente se deja llevar, ¿no? Una cometa, el cometa Moisés. No, Como que la situación lo lleva. Porque llega Marian y... Ay, que le va a presentar a mi papá. Ah, bueno, Y se chévere. casaron, o sea, Dice, mandó decir a Moshe, yo tu suegro y todo vengo hacia ti, y tu esposa y sus 2 hijos también vienen con ella. Salió Moshe al encuentro de su suegro, se prosternó y le besó. Y preguntaron el uno al otro por su bienestar. Y entraron a la tienda. Relató Moshe a su suegro todo lo que había hecho Adonai a Paró y a Egipto. ¿Por causa de quién? De la iglesia cristiana, ¿no? Por la causa de Israel. Todas las tribulaciones que les acaecieron en el camino y los libró Adonai. Se regocijó Yitro por toda la bondad que había hecho Adonai para Israel, cuando lo hubo librado de debajo del poder egipcio. Bueno, nada que lo de sus hijos y sus hijos. Digo, el Moche tampoco intervino mucho como en la crianza de ¿Sabes los sus hijos. Yetro, ¿qué estaría entonces diciendo? Pero es que eso tampoco era decir, o sea, él tampoco era la función de Yitro, ir a meterse como en la relación de ellos dos. Pues no considero mucho esa postura. Y eso si sí, fuera sería por ahí sí puede ser. Eso quiere decir que la persona que lo estaba amonestando, porque lo está amonestando, no lo está felicitando, lo está amonestando. Y lo está amonestando porque él tiene la autoridad para amonestarlo. Pues es el tus y sus hijos. ¿Me está haciendo entender? Mire que ¿Cuál? Moche ya había salido de Egipto y no había mandado por su familia. Tú, el suegro que trae eso, entonces él está como recordándole también Su estatus y su posición en la familia. Realmente lo está amonestando. Sí, porque ahí nos dice, después de que la envió, Que la envió con el papá. Ah, sí. Lo está amonestando. Y lo está amonestando porque él tiene autoridad para amonestarlo. ¿Por porque a qué? los dos, ¿no? Dime. Está como las llamadas de llamada atención a los dos, tanto de fuera como Moshe, ¿no? O solo Moshe. Siento que a Moshe. Porque también la lleva. No, hasta el momento veo a Moshe nomás. Y él tiene la autoridad de qué tipo? Espiritual. Por eso lo amonesta. Sí, que otra vez tú y sus. Ya lo. Ya. O sea, entonces, ¿en qué actitud estaba Moisés? Correcto. Entonces ahora vamos para poder Pero abrir luego- el paraguas para Moisés un poquito. ¿Cómo era Moisés? ¿Qué creen que era Moisés? ¿Era un barranquillero? ¿Era un man introvertido, extrovertido? Pero él ¿Fuera luego no tiene arriba? una misión. Dime. Y luego él no tiene Sí, es que nunca se nos olvide que nuestros patriarcas también van a Ara, también le duelen los dedos, se les encarnan las uñas, ¿sí me entiendes? Pero, A medianoche les da ganas de ir al baño, lo mismo. Ay, yo sí salgo. Pero al principio era muy calmado, ¿no? Ay, yo sí salgo Pero es que no veo. a defender a Moshe. Dime. Porque Moshe está haciendo, digamos que Moshe como el líder del hogar se está encargando de la parte más dura, que es la parte espiritual. Él no está velando solamente por él, está velando por él, por el pueblo y por su familia. Por lo tanto, considero yo que la opinión de la mujer era estar Es que en el hogar como... hay un problema. Porque si el tipo está luchando por qué es lo que dicen los ultraortodoxos, ellos no trabajan porque ellos están. Pero sí entiendo a Moshe, porque si el tipo está en algo espiritual, Sí. trabajando por el pueblo, porque el pueblo venía mal. Una de las cosas que yo observo y miro es esto. Yo vengo, acaba de redondear la idea y después yo entro No, con el pues, cuento. digo que Moshe estaba haciendo su labor espiritual, que era la Listo. labor más importante en el hogar. Vale, bueno.
Bueno, vamos a Posible ver. la mujer no se puede encargar de los dos niños, que no eran niños. Vamos a esto. Siempre tenía que ver. Yo vengo de una escuela cristiana, yo vengo de una escuela cristiana, escucha un momentico. Yo vengo de una escuela cristiana donde yo en la casa, aquí no vivía, yo vivía en la iglesia, o sea, en la iglesia tenía una hamaca, ¿sí entienden? Un portacomida y un termo. Señor, sí, yo vivía allá, o sea, yo era... bueno, yo venía a la casa, lo único que me venía en la casa, aquí en esta casa eran los jueves y a veces, porque durante una época en unas campañas, entonces yo tenía que predicar los jueves también en la congregación, entonces frito. Y yo le decía una cosa y después cuando yo mismo miré mi problemática, es que todos tenemos la obligación, obviamente, de tener un sustento espiritual para nuestra familia. Nuestra familia se sustenta espiritualmente. Entonces, ¿qué aprendí de eso? Aprendí pues multiformes de cosas. Y es que uno no tenía vida familiar. ¿Sí? Entonces la espiritualidad toda era, pues sí, no, pues yo me la pasara con solo copastores o me la pasaba solamente con supervisores o líderes de la zona que yo manejaba. No, pero es que Machi está tratando con el tipo. Entonces, no, espera un momentico. ¿Cierto? La función por la que yo tengo demanda delante del Creador, ¿qué cosa es? Primero, ¿qué cosa? ¿Cuál es el orden de las cosas entonces? ¿La familia o el pueblo? La familia. Pues si le lo llamo. Pero si es el llamado de No, Dios, pero- ¿cómo va a dar pero- su pero- llamado? pero- ¿Cómo va a dar su llamado por ir a cambiar pañales? ¿Qué pasa con los hijos? Entonces es mejor que no tengan familia si no van a ser ¿Dónde son? Perdóname, ¿Dónde es que un momentico, Jessica está diciendo algo muy sabio que dice Pablo. Yo quisiera que todos fueran como yo, precisamente porque el que se casa tiene carga de la casa. Disculpe, pero la misma Biblia dice que el buen obispo tiene que saber administrar su casa primero que todo. Omite esa palabra, Bueno, obispo, que es buena bueno, Dios. la persona, el líder o algo Sí. así, tiene que saber administrar su casa. Primeramente, sí o no, que primeramente tenga su sujeción a hogar. sus hijos. Creo que primero tiene que saber Y ser administrar su proveedor hogar. primeramente para quién. Ser proveedor primeramente para quién. Ser proveedor primeramente para los de su casa. Exactamente, porque entonces... Esa Además, aplica. ¿Quién fue uno el se va a llamado? escudar ¿Quién fue en que primero? no, ¿El llamado a estos niños Moshe no dejamos o primero solos. fue tú la No, es que el llamado no tiene que ver con la jerarquía. El llamado no tiene que ver con la jerarquía. Donde él El Eterno también me llamó Pero él aquí. tiene una función. Todos Pero tenemos una pues se le función. manda Pero no responsabilidad es la a su misma, no familia. es la misma función mía que la que tuvo Moshe. Por Yo eso, creo que Juanpa, será pero es que mismo. Juan, Tranquilo que cuando esté casado va a familia. entender que no sea Moisés, Elías, Eliseo, el que sea, va a tener esposa y va a tener un hijo. Y que la esposa le va a montar el mismo berrinche que le va a montar la misma esposa de Elías o Eliseo, porque son las mismas. ¿Sí me entiendes? Toda la cagada y todo. Es primero conoció mujer e hijos. Sí. Él debería poder decir al Eterno, no, yo tengo mujer y hijos, no sirvo para eso. Lo que El pasa Eterno es que no no, me pero está no, diciendo, no, dame tiempo. No quiere decir que te va a limitar, no Porque tienes por eso que no- saber administrarlo propiamente, No. porque entonces, imagínense, O sea, pongamos en que un hubiera caso, sido así. en un caso como Entonces, este, o sea, todos los que sirven en la iglesia, caso como entonces este, hagamos sí. la iglesia una, o bueno, la congregación hagámosla, metamos rellenémosla de solterones y ya, que pero nadie es se que case. todos Porque todos lo podemos hay un utilizar el problema, tiempo. que ustedes están cambiando, nos están cambiando a está este contexto bien. sí de una, pero es que estamos hablando de Moshe. No, Pero es que no importa, porque Moshe no es superior a todo, que Moshe Yo es diría un que ser sí. humano. Lo que pasa Es un es que ser humano. nosotros, Por eso no, porque nosotros nos estamos subestimando frente al papel que tuvo Moisés, lo que no implica que nuestro papel espiritual en esta actualidad no sea igual de importante a lo que tuvo Moche, ¿sí? Lo que pasa es que uno, no, Moche, las plagas, sacó al pueblo, Yo sí lo respeto. alabar, Pero Moche, pues, está Vamos a leer, Está- muchachos, ¿listo? La primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Pero sinceramente yo no responsabilidad de Moche. Si le está cumpliendo un ¿Y día por qué la mujer no fue No, capaz de vamos irse a hasta leer, vamos a leer. Primera de Timoteo 3, 1. también tiene su responsabilidad. ¿Qué dice Jessica? Primera de Timoteo 3, 1. Si alguno anhela obispado, Para, sí, buena obra desea, vale. pero es necesario que el obispo, ¿cómo cambia esa palabra, líder? Sí, ya me lo olvidé. Sea irreprensible, marido de una sola mujer,
sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Despacio, despacio, unas Que traducciones. gobierne bien. Ahora sí, antes, leí antecitos. No dado al vino, Sí, no pendenciero, perfecto. no codicioso de ganancias deshonestas. Estamos hablando de un líder dentro de una congregación, ¿cierto? ¿Qué más? Pero está hablando de obispo. Pero, Sino sí, un amable. líder, un líder. Sino amable, Sí. apacible, no avaro, Amable, apacible, que no sea avaro. que gobierne bien su casa, Ah, ya. Que gobierne bien su casa. ¿Qué más? que tenga a sus hijos en sujeción, Vea pues, que Con gobierne todo- su casa y que tenga a sus hijos en qué? Sujeción. En sujeción. con toda honestidad, Sí. pues el que no sabe gobernar su propia casa, Oiga, ¿cómo cuidará de la iglesia de Elohim? listo. ¿Listo? Palabras más, palabras menos. Es que Timoteo era un obispo. Pero palabras más, palabras menos. Aplica para obispo. Sí, sí. Lo que me está Pero mandando. Moisés también. Sí, Moisés también. Pero es que Moisés. O sea, Moisés primero tenía que empezar por su casa. Un llamado especial. Yo comparo a mí llamado de Moisés. No, No. pero es que Moisés fue a prepararse allá con Es más, y ovejas. Le voy a decir una cosa. La esposa ya sabía el No. llamado ahí. Usted tiene cosas tan. No tenemos el llamado. Y de pronto la profundidad espiritual de Moisés. Pero el mismo que murió por Moisés es el mismo que murió por mí. Los llamados son diferentes y las obligaciones son cuáles, las mismas. pero la de Moisés fue más pesada. Es que no sé qué es pesado, qué es pesado. Es que Dios no va a colocar una carga, no puedo. Es que yo no puedo Uno decir no lo puede que usar porque uno mismo, yo no puedo decir sacar no. algo. Yo no puedo decir, yo por ejemplo tuve a cargo una zona donde yo manejaba 460 personas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo tenía, por ejemplo, como líderes más o menos unos 36. 36 por 4 le da a usted 120. O sea, 120 por los que yo tenía que a diario mirar si le daba gripa, si no podía ir al grupo, si se separó, si divorció, si estaba embrujado, si estaba hechizado, toda esa vaina. ¿Cierto? Mi responsabilidad con mi casa es la misma que tengo hoy con los que estamos aquí. O sea, Pues mi no, responsabilidad, ustedes, mi señor, grado de irresponsabilidad o mi grado de responsabilidad no se me da. Por ejemplo, si yo robo un peso o si robo 1 millón, entonces digo, no voy a robar un Son poquito menos. contextos totalmente diferentes. No, es lo mismo que a mí me está demandando la responsabilidad en la familia y no sujetarlo a un llamado. No. Bueno, entonces Moisés, ¿qué tenía que hacer? ¿Llevarse? O decirle a Dios, no, yo no puedo ir porque tengo familia. ¿Tú qué hubieras Yo no hecho puedo ir. entonces? Moisés Sí. dijo, no voy solo. ¿Está bien? ¿Ah? Ustedes están muy Moisés, dramáticos. Moisés sacó el cuerpo. Pero sí, pues, ahí está tu respuesta, Moisés sacó el cuerpo. Por eso. Por eso, si no fue entonces solo, toca ir a no, regalarle no, el no, ¿Ustedes saben qué amor. terminaron los hijos de Moisés? Además, él también puede seguir la ¿Saben qué no terminaron la familia los que hijos Dios. de Moisés? Sí. ¿No saben qué terminaron? Por allá Texto, adelante en Crónicas texto, habla uno texto, que se envió el texto. sacerdote a dioses paganos. En eso terminó los hijos de Moisés. Pero eso no va en Moisés tampoco. Pero entonces usted ¿cómo Ay, va a no, formar no, un no, no, Moisés? no, responsabilidad de nosotros ahora. No, yo he dicho a las mujeres. Sí, No. ahorita sí lo digo. Hay una espiritual, con la carga de todo el pueblo, la mujer no se puede ocupar de 2 jóvenes. Pero No, la no, mirada, no, Lo más fácil es que Moisés pueda Ya Moisés no se Pero puede. es que- del hombre espiritualmente en la casa por el cargo no espiritual que Sí, tenga. Es decir, eso, Y lo mismo por- que hizo Moshe, sacar. pues eso precisamente era. Era preferible que no fuera. ¿Cómo? No, entonces Ellos no, vamos a tengo familia. no, vamos Tengo mi familia. No. Vamos al mismo punto. Venga, que el man habla. Entonces, si yo tenía, por ejemplo, aquí somos, por ejemplo, 20 personas. Liz, somos 20 personas. Yo tenía a cargo 400 y pico, de los cuales 120 y pico eran tangibles. O sea, yo me tenía que sentar con ellos, mirar, observar, etc. Eso me demandaba a mí 5, 4, 6 días de la semana, etcétera. Llamadas, ni se imaginan la cantidad de llamadas que yo hacía para estar al tanto de cada ese liderazgo. ¿Sí me entiende? Perfecto, ¿sí o no? Entonces, de un momento a otro uno ve que uno no tiene familia. Sí, entonces yo me puse, yo dije, pero ¿qué hago yo con esta vaina echándola para adelante? Porque estoy empujando esta vaina mucho al riel que da, ¿cierto?
Y yo, por ejemplo, con Sergio los meses que nos da a conocer, pero los meses, dice, vamos a un parque, man. ¿Sí? O los meses, yo creo que hasta adolescente, él me pagó la boleta, yo no iba, no tenía tiempo. ¿Sí? Y ahí comprendí que yo puedo hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Que yo tengo una responsabilidad ante el creador, porque yo tengo una responsabilidad. Ahí a mí no me va a medir porque son 140, 460 o los 30 de aquí, ¿no? Él dirige mi llamado. ¿Cómo lo hice yo? No importa el número de personas, si es 5, 2, 4, 600 o 1.000.000. ¿Sí? Ahí me sigue lo que dice: el hombre soltero se preocupa de agradar a Dios. El Ah, hombre ya. casado debe agradar primero a su esposa. Sí, no, y se pueden, claro, no. Es más, tú no puedes hacerlo uno sin otro. O sea, escúchenme bien, usted no puede ser líder de un grupo si usted no es líder, porque usted primeramente dice, primeramente los de su casa. Si yo no te dice, teniendo a sus hijos en sujeción y en toda honestidad. Claro, correcto. Primero uno tiene que ver que si los de su casa real. No. Ya sabe que la patrón, Mal padre. Que no oye, Mal padre. Pero sí, estamos hablando Te voy a decir una cosa, ¿sabes cuáles hay de los que uno no debería leer como padre y como progenitor? Que uno nunca jamás debería tener de ejemplo, el de David. Y es nuestro rey. Es nuestro rey. Porque nosotros tenemos un rey. Y si yo lo veo, yo lo saludaría como mi rey, David. Discúlpame. Pero que haya sido buen padre en ningún punto. O sea, obsoleto totalmente. Y es rey. Rey. Está por encima de Moshe. Rey. Pero si estamos hablando, digamos, de un matrimonio que los dos tienen la misma creencia, Sí. pues debería haber un apoyo espiritual en ese sentido, ¿no? No, o sea, claro, la esposa debe entender claro. que si tiene un llamado, o en este momento está pasando por un momento de el Eterno lo llamó a No, tales te digo más esto. tareas, o pero- por ejemplo la gente que viaja a misioneros y se consigue una esposa, pues la esposa, digamos que en el concepto debe entender ese proceso. Claro, eso Si sí. no lo entiende, entonces no. Esas son las cosas, Jenny, cuando yo me sentaba a aconsejar muchachos que se iban a casar, yo les preguntaba, ¿tú qué haces dentro de la congregación? Me decía, yo soy canto. ¿Y tú qué haces? No, yo salgo por los pueblos a repartir folletos. Entonces digo, pero hay una incongruencia, porque mientras que su mujer está el domingo cantando, la chica está en un pueblo. Usted sí va a llegar a su casa, tiene que hacer su oficio, tiene que hacer su almuerzo, tiene que hacer las cositas que hay, porque ella está en un pueblo repartiendo sus volantes, ejemplo. ¿Tiene alguna congruencia de las dos cosas? Y a mí me cuesta saber creerlo. O sea, precisamente, y eso pasa, imagínense, y eso pasa en creyentes. ¿Se imaginan los no creyentes? ¿Se imaginan los no creyentes? No, por amor a los santos. Claro, imagínense que te digan, no, es que el hombre sea de Navidad pura, ¿no? El hombre sea de Navidad, ¿no? Con arbolito de Navidad aquí, el hombre, ¿no? Y la señora sea de la fe hebrea. ¿Sí? Entonces te va a decir, venga, ¿y dónde está el regalo para los niños? Le dicen, no, es que nosotros en esta época no regalamos, pero ¿cómo así? Se volvió como, entonces ahora se volvió fanática, me volvió loca. ¿Es así o no es así? Sí. Ah, bueno. Pero entonces hablemos del perfil de Listo, hablemos. O sea, ¿ella realmente entendía lo del Eterno? No, porque si lo entendía muy seguramente apoyaba a Moshe. Pues hay una cosa, Yitro lo llamamos, dice sus hijos. El espiritual es Yitro, porque él sí mira toda la situación y él sí entiende a Moshe. Porque él mira desde otra perspectiva Porque la situación. enseguida de eso es que le dice, tú tienes que poner gente que te ayude. ¿Y a quién corrigió? ¿Quién tenía que hacer? ¿Corrigió a Séfora ¿Quién o tenía que corrigió? hacer esta función? Corrigió. La esposa. La No. esposa tenía que hacer lo que hizo Yitro. Mm. ¿Cómo es posible que mi suegro me diga, oye, Juan, yo te veo a ti muy cansado? Tal cosa? Cuando mi esposa me estaba diciendo, oye, Juan, mira, tal cosa. Porque Pero cuando no era una mujer espiritual, Séfora. Cuando Yitro le dice a Moisés, yo considero que le dice primero, Y él tampoco tu le dijo a la suegro, mujer, yo creo que también lo hizo con la intención de, oiga,
tiene familia, ¿sí? Como no soy Yitro, sino soy su suegro, Ah, ya, con su listo, sí, esposa. bonita presentación, ¿sí? sí. Vale, Como hacía vale. la- Bonita presentación. Viene Yitro, supongo que Moisés no era tarado y, ay, sí, todo el mundo le llama Yitro. Sí, Sí, no, lo Yitro es tu importante es suegro. oiga, viene su familia. Sí, como... Yitro es tu suegro, ¿sí o no? Y él creo que responde a eso porque dice que él sale y lo recibe con cierta reverencia, ¿cierto? Cierto que la respuesta de Moisés es, creo Como que... diciéndole, ay, mi familia, como, mi Y familia. ahí dice que recibió falla. Con reverencia era la porque esposa, lo ¿no? mismo que sabía que Yitro era. A mí se me hace que lo están jugando mal. Yo Ya no con sé, no, 600.000 personas fuera de los extranjeros. No, Jugando mal. o sea que uno le manda más responsabilidad espiritual al, no sé, al servidor que baja los frutos en la iglesia que al líder. O sea, no, eso no es lógico para mí, no. Eso sí, estamos totalmente ¿A de quién le acuerdo. dio más sabiduría y No. más conocimiento? No. ¿A Moshe o a No, un patriarca? a cualquiera. Yo no creo que O a uno él. tenga Yo he que visto mucho estimar lío. los papeles Se dentro parece. de la No, congregación. tampoco nos podemos comparar con Moshe ni con Aarón con Isaac. O sea, es obviamente que el Eterno a ellos tres dio algo más que a nosotros. Sí, o sea, Que somos sí o sí. Pero no es pero la eso justificación. no lo hace ser irresponsable. Pudo haber sacado al mundo completo, Pero entonces al es que más quiera. Irresponsables son Demasiada los dos, responsabilidad. tanto la esposa como el esposo, porque solamente Moshe, cuando él tiene. ¿Qué Pero la hacía? cabeza ¿Qué no carga parece espiritual hombre, tenía? señor. ¿Qué carga Pues espiritual? ella sí ¿Qué carga espiritual tenía Séfora? ¿Qué carga espiritual? No, ¿A quién estaba sacando la esclavitud? ¿Con quién estaba luchando? ¿Qué estaba haciendo ella? no, ya ves que de seguro no se habla lo que haya hecho, lo que no haya hecho. Nosotros, yo quiero es que miremos es el perfil de Moisés. ¿Qué opinamos? ¿Qué opinan? Entonces, No, yo no le Es que veo. ¿Cómo? ustedes se están responsabilizando a Séfora de la actitud de Moisés y a mí no me parece. Y usted sabe Para nada. A mí tampoco apoyó. a Moshe sobre la actitud de los hijos. No, pero si Miriam vea, permitió que se metiera Miriam con la esposa y todo. Y yo no, ¿Cómo no llegó se la lo va a historia? hacer respetar ni nada. bueno, listo. No, pero Ahora yo vamos, necesito profesor. seguimos con el tema. Lo único que sé es que yo me baso en lo que dice una De la cosa. mañana a la tarde atendiendo gente. Y lo hizo sabiamente, no. No, Yitro- y por eso- Yitro- y por eso ahorita porque le dice, oiga, o sea, lo más seguro es que Moisés estaba haciendo lo que lo mandaron, pero lo estaba haciendo mal. Yitro le dijo, venga, amiguito, haga esto, nombre jefes de jefes y usted se descarga, viejo. No se crea lo máximo, pues porque tampoco. Correcto, eso es eso mismo. Listo. Ahora sigamos en la lectura. De Moshe, todo fue por culpa de Moshe. Cuando la mujer también tiene una Estamos diciendo responsabilidad. que Ahora, bueno, entonces, ole aquí, redondeemos una pequeña conclusión y yo le creo a lo que dice Shaul. Dice que nosotros debemos ser primeramente, ciertos proveedores con la casa. Nosotros dice que si no gobernamos bien nuestra casa, ¿cómo vamos a gobernar el grupo? O la Keilah, o cómo vamos Que a prácticamente gobernar. Moche era un visionero. Los misioneros también tienen esposas, hijos. Pues sí, pero. Entonces, no. entonces, no, yo no quiero que sí o sino que tenemos un punto de equilibrio y hallemos razones que nos sirven para todos, para cuando ustedes tengan sus hogares también, ¿vale? O sea, que cuidado se le van a ir, como yo les dije, que yo vivía en una iglesia, correcto, o al lado opuesto donde uno dice, caramba, hay gente que también, discúlpeme, pero un momentico, también son, en el caso que conocí dos personas, una muchacha disparada en lo que el Eterno la mandó y un chico que iba disparado por otro lado. Se casaron, ya sabes qué pasó, ¿cierto? Exacto. Entonces, en ese caso, cuando son dos personas que son hasta ese nivel, es difícil saber el nivel, pero uno sí debe entender más o menos la posición en la que yo estoy y en la que yo hago mi función. Si en el caso ¿qué le pasó a la chica? Pues la chica dejó botado todo. Y dejó botado todo, ¿por qué? Porque según ella se iba a dedicar a su hogar. Entonces, eso le trajo como consecuencia que los dos personas en 2 años habían andado por 10 congregaciones, estaban totalmente sueltos y no saben ya ni qué hacer. ¿Dónde empezó el error? Atrás, ¿cierto? Cuando dijo, usted no puede votar, usted lo que necesita hacer es un equilibrio. De pronto está 5 días metidas en la iglesia, mire a ver cómo queda 3, pero tampoco es que se vaya. Porque a uno le demandan eso. De todas maneras, el llamado que está hablando tarde o temprano es irreversible. Y se lo dice una persona, créamelo con toda la razón.
que yo le he huido al Creador todas las 1000 veces. Yo le he renunciado al Creador todos los santos días. Y uno termina en lo que Él lo puso. Eso sí, olvide. Ahora, si pasa al contrario. La persona fue llamada y no quiere hacer. Eso es otro peligro. Las dos cosas son peligrosas. Yo fui llamado y me sobresaturo y estoy haciendo cosas que ni siquiera el Creador me mandó a hacer o las estoy haciendo mal. ¿Sí? En el caso de Yetro, de Moisés, no las estaba haciendo bien porque Yetro lo conviene, le dice, no, eso no hagas eso. Y Moshe copia la reconveniencia. Sí, claro. Y es que, vuelvo digo que la primera persona que lo reconviene es Yetro en la forma en que él se presenta. Yetro, su suegro. De ahí dile que es Yetro, su suegro. ¿Sí o no? Correcto. ¿Sí o no? Y los hijos de ella. Eso es una reconveniencia. Remarca esa Claro, por eso digo que hay que tener cuidado en las reacciones, tú y sus. ¿Sí me hice entender lo que quería que viéramos? Ok, vale. Entonces, Shaul, ¿qué nos aconseja, hermano? Gobierna bien su casa. ¿Sí? Y sus hijos sean que enseñados en toda su decisión y honestidad. Porque el que no gobierna bien su casa no puede gobernar lo que le han dado. ¿Sí? Sea misionero, sea así barra la congregación. Uno perdón, en las congregaciones que dicen el término ujieres. Si hay gente que tiene problemas, no sé por qué razón son los ujieres. Uy, les pasa de todo. Entonces, les pasa de todo, se separan, se divorcian, les cascan, les suben, les bajan de todo, ¿sí o no? No sé por qué, pero hay una problemática tenaz. ¿Sí? Entonces, uno trata de decirles para que no dejen sus cosas a lo que el Eterno los ha llamado, así simplemente coger una escoba, porque de eso también el Eterno demandará. Y que tampoco se vaya para el otro extremo. ¿Sí? Que diga, hermana, ¿y usted sí le dejó comida al esposo? Dijo, no, hermano, que estamos en ayuno. Sí, usted ayuna, pero su esposo no. No. Claro, tiene que ser sabia, inteligente y prudente también. Entonces, cuando fallar una norma, puedes estar. Ah, no, sí, tiene una pregunta. Sí, ahí Yitro le dice o sea, se hace como un censo. Discúlpame. En esta paracha de una u otra manera se hace un censo, ¿no? Cuando Yitro le dice que escoge ahí de 50. ¿Se puede mirar como un censo? Escoja cabezas sobre 50. Sí, vaya y todo lo que estamos comiendo. ¿Se puede mirar eso como un censo? Pues no, el conteo yo lo podría hacer con una finalidad. Acordemos que el censo, cuando habla que no podemos hacer un censo sobre nuestro pueblo, es con una finalidad muy diferente a la cuestión organizacional. O sea, el conteo, censo, pero no tiene que ver nada con un censo, o sea, no, para otra finalidad. No, además el conteo, lo más seguro es que yo tenga un conteo sobre cabezas mayores y no sobre niños, porque dice pon sobre 40, sobre 50, porque qué problema puede tener un niño de brazos. ¿Sí me entiendes? O sea, que ese no entraría como en el conteo como para caer en el pecado, porque es una transgresión, ¿sí o no?, hacer un censo en nuestra nación. Entonces yo no puedo llegar a hacer y llegar a contar los niños como parte de esos 50 o 100 los que me puso el creador, porque no le veo. ¿Vale? ¿Dónde es, señorita, con respecto al censo con la que se está haciendo? Ese censo, nosotros estamos en otra nación. Si a nosotros vienen los censan detallados, estamos en un problema grave. ¿Cómo así? Porque nosotros allá... No, porque nosotros estamos aquí en Israel. Nosotros estamos en Israel. Nosotros estamos en Israel. Sí, nosotros no hay problema con eso. Yo le digo, porque es que el sentido del censo es diferente al de nuestra nación. Yo digo, si Netanyahu, digamos, nosotros estuviéramos en Israel, nos mandan a censar, es delicado. Eso es muy delicado. No, ya lo han intentado hacer, pero los ortodoxos... No, claro, no, eso es delicadísimo. Eso no se puede hacer. Uy, no se puede hacer. Aquí lo hacemos porque estamos bajo otra ley y ciertos parámetros y estamos fuera de nuestra nación. ¿Qué? ¿Vale? Estamos fuera de nuestra nación. Entonces no me contaría como censo. Nos demoraremos un poquito y es la cuestión cómo Yitro se dirige a Israel. No sé si ustedes se han dado cuenta. O sea, porque a una ortodoxia se queda a veces corta en eso, pero nosotros no vamos a quedar cortos en eso. Y es esto. Por ejemplo, rápidamente, dice: se regocijó Yetro por toda la bondad que había hecho Adonai para Israel, cuando lo hubo librado estoy leyendo el 9. El 18:9. Se regocijó Yetro por toda la bondad que había
relató Moshe a su suegro todo lo que había hecho Adonai y a Misraim por causa de Israel. ¿Qué versículo es? El 8. Todas las tribulaciones que les acaecieron en el camino y de la que los libró Adonai. Se regocijó Yitro por toda la bondad que había hecho Adonai. Ahí hay un problemilla. El 10, el 9. Ojo con esto. Relató mucho a su suegro todo lo que había hecho Adonai a Parot y a Egipto, a Misraim, por causa de Israel. Todas las tribulaciones que les acaecieron en el camino y de las que lo libró Adonai. Ojo con el 9. Ojo en la reacción. Y se regocijó Yitro por toda la bondad que había hecho ¿quién? Adonai. ¿Por qué no dice, por ejemplo, se regocijó Yitro por toda la bondad del Dios de Israel? O del Dios de Moisés. ¿Qué versión está leyendo? Una Torah. Pero en el Bueno, 10, ¿Qué dice? en el 10 incluso lo llama él mismo, dice, Jetro dijo, bendito sea Jehová, dice esta versión. O sea, lo conocía. Es que quiero llegar. era su Dios. Exacto. La reacción me informa a mí y la interpretación me informó a mí que Yetro no era un ajeno al nombre de Hashem. Entonces, yo no sé en qué texto, Gonzi, por favor. Gonzi. Si entre el 9, el 10 y el 11, ¿dónde está Yuhei Bajei? Por favor. Vale. ¿El 9, el 10 y el 11? Entre el 9, el 10 y el 11, ¿dónde está Yuhei Bajei? O si solamente utiliza Adonai. Porque en el 8 yo lo veo. En el 8 está yo. En el 8 está. Pero que esté hablando implícitamente. Está dos veces. Espera un momentico, pero que esté hablando implícitamente. ¿Yitro? Correcto. Sí está, en el 9 está. En el 9. Ahí Entonces, está. léelo. Jessica, te estamos esperando. Ay, bueno. Y se alegró Yitro de todo el bien que Hashem había hecho a Israel. ¿Es verdad que es Yuhei Bajei? Sí. O sea, para que yo interprete que es Yuhei Bajei el que hizo eso, yo tengo que conocer a Yuhei Bajei. Sí, porque él se gozó. Pues es más fácil entenderlo en el 10, donde él dice, bendito sea Jehová. Ah, listo. Es que yo quiero que antes de que diga eso, bendito sea, que ya es una aclamación o una oración, porque él no le va a hacer una oración al techo, sino que él sabe quién es Yuhei Bajei. Ahí. Es decir, Yitro conocía a Yuhei Bajei. Y volvemos al mismo punto. Esto es algo que hemos manejado aquí en el grupo, que es Yitro es rey, sacerdote, según el orden en que se dé, porque él conoce a Hashem, según la ortodoxia, no, hasta el 9 para atrás, no, porque dice bendito, ¿cómo se llama? Bendito sea Hashem. Pero Nelson, si en el 8 le está relatando, dice el 8, y Moshe contó a su suegro todas las cosas que Hashem había hecho a Paró. O sea, si Moshe le está hablando, dice ahí Hashem, sí. O sea, le está dando a conocer un nombre, o sea, le está diciendo, Yohei Bajei hizo esto, y a mí cuando me dan el nombre de una persona y él no lo puedo tratar por el nombre. Sí, por eso quería ver en qué parte empieza Yuhei Bajei, porque en la parte donde está Yuhei Bajei es porque Yetro ya conoce ese nombre, o sea, no es ajeno a ese nombre, y por eso está el trasfondo. Yo no sé si en algún Talmud, si ustedes leyeron la Mishnah o la Gemara en algún punto de esos, ¿por qué se le dice, por qué esta parachot se dice Yitro? Y esto es un secreto que no nos lo dan mucho. Porque no es normal darle a un sacerdote pagano el título de una parachá. Eso no tendría sentido. Es como decir, vamos a leer la parachá de, no sé, lo tuvimos de Nimrod. Parachá según Nimrod, no lo vamos a hacer. Sí, que si ni siquiera a ninguno de los faraones de Egipto se revela el nombre de ninguno de ellos, siempre se refiere al nombre de Paró o rey de Egipto, pero no los menciona. O al Dios de los israelitas, o al Dios, a su Dios, al Dios suyo, o a tu Dios. En el caso no, si Moshe entra en confianza, ¿sí o no? Y le dice todo lo que hizo Yuhei Bajei a Israel, y Paró dice, ¿y sabe qué termina haciendo Paró? Bendiciendo, o sea, haciendo una oración. Y dice, se regocijó.
para atrás dice se regocijó, ¿sí o no? Por algo. ¿Me han entendido lo de Yitro? Yo cada año tras año siempre lo recalco, ¿no? Yitro es sacerdote según el orden que se... Pues además hizo holocausto, ¿no? Imagínate. Eso ya Y hizo. no, pues como dicen por ahí, ese es otro nivel. Porque a ese holocausto, la bobadita que daba que Moisés y Aarón, Y eso que no es lo cualquier hizo con cosa. los ancianos de Israel. Imagínese. Y él fue el que hizo el sacrificio, los holocaustos. O sea que los hizo así, de un golpe. No aprendió eso del sacerdocio y ya. Iba pasando así por la calle y, ay, sí, yo soy sacerdote. Pues para considero Israel. que sí lo hizo también con los ancianos lo reconocían también como lo Claro. Y hay textos y hay libros por ahí leyendo gente de otros planetas, como diría yo, que pueden haber cosas que escribió Yitro. Interesantísimas y que obviamente el catolicismo no lo quita. Desafortunadamente. Que serían muy portentosas para nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Ahí tenemos que él conocía también el nombre sagrado. Porque hasta el texto 10, según la ortodoxia, dicen que en el texto 10 es que él como que nace de nuevo, pues según el vocabulario que nosotros usamos. Dice, bendito sea Adonai. Sí, ellos dicen que ahí es donde él entiende quién es el Dios de Israel, pero nosotros vemos no, que de 4 textos anteriores, él ya sabe quién es Adonai, quién es Yehová. ¿Alguna pregunta? No. Todo bueno el temita, ¿cierto? Sí, lo de Moisés y su familia y cosas por el estilo. ¿Vale? Bueno.